Buenas tardes a todas y a todos. Soy Pedro Tafoya García y a nombre del Seminario Nacional Permanente, la participación del Estado en el desarrollo rural, tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a esta sesión en la que se abordará el tema de la política agrícola en México durante el periodo 2001 a 2010, al 2016, perdón, al 2024, es decir, los últimos 25 años más recientes. Pero antes de iniciar, les queremos agradecer que mantengan sus micrófonos cerrados, en tanto no hagan uso de la voz, que pongan su nombre completo o por lo menos el primer apellido en su personificador, que los asistentes que no han hecho su registro lo hagan. La liga para hacer el registro va a estar disponible en el chat en un momento más. Yo les avisaría para que hagan su registro si nos hacen favor. Y en caso de que hubiera alguna duda o que hubiera algún comentario general o que alguien quisiera participar, les vamos a pedir que levanten su mano eh, en las reacciones que están en su barra de herramientas para que los podamos considerar y en el orden en que levanten la mano, les daremos el uso de la palabra. Habiendo hecho estas precisiones, comenzamos con la pregunta: ¿qué es el Seminario Nacional Permanente? Voy a compartirles una presentación para apoyar la explicación. Muchos de ustedes seguramente ya han escuchado hablar del Seminario Nacional Permanente, la participación del Estado en el desarrollo rural, y seguramente también muchos ya saben de qué se trata. Sin embargo, hay otros que no, y para ellos nos dirigimos ahorita diciéndoles que este Seminario Nacional Permanente es un foro de análisis y opinión sobre la participación del Estado en el desarrollo rural dentro del marco del numeral 20 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este seminario nace con el claustro académico de la Universidad Autónoma Chapingo, formado por los exrectores de la universidad en el año de 2010, a la par de la Conferencia de las Partes, la COP, que se celebró en Cancún. Eh, para los que no tenemos claro o muy presente qué dice el artículo 27 en su fracción 20 de la Constitución Política, dice que el Estado va a promover las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. Y también tendrá que fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de alimentos básicos que la ley establezca. De tal manera que los objetivos de este seminario son contribuir al cumplimiento del numeral 20 que acabamos de leer del artículo 27 de la Constitución, así como crear los foros temáticos relacionados con el desarrollo rural integral y sostenible, convocando expertos en la materia, y también el de emitir propuestas y recomendaciones a las diferentes instancias de gobierno que contribuyan a mejorar las políticas públicas. Este seminario es incluyente, en él pueden participar tanto mujeres como hombres, productores, líderes agrarios, docentes, investigadores,
profesionistas de diversas especialidades, funcionarios de cualquier orden y poder de gobierno, estudiantes y egresados de todas las universidades y carreras que incidan en el desarrollo rural integral y sustentable, sin importar preferencias partidistas, ideológicas o religiosas. La participación en el seminario es totalmente voluntaria y no hay retribución monetaria. Aquí se muestran algunas imágenes de la actividad que ha tenido el seminario en diferentes foros. Aquí está en la Cámara de Diputados Federal, en el Senado de la República, y bueno, algunos actores conocidos por todos los que estamos aquí o por la mayoría, en el Tribunal Superior Agrario, eh, con mujeres del Tribunal Superior Agrario, con diferentes organizaciones de productores. Y bueno, ¿cuáles son los derechos y obligaciones para quienes desean participar en el seminario? Pues tenemos derechos eh, que básicamente son beneficios. Aquí podemos adquirir capacitación o actualización de conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes para el análisis de información y su utilidad práctica. También podemos contar con información y diferentes opiniones que le ayuden a interpretar la realidad actual del sector en sus diferentes temas, que le sea de interés y utilidad en su desempeño profesional. Y también podremos establecer contacto y relación con los actores participantes en el seminario para atender, solicitar o brindar apoyo para solucionar un problema real en el sector rural. Y esto pues lo podemos constatar con la sesión inmediata anterior en la que algunos de ustedes estuvieron, donde la información que se presentó pues es bastante importante. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos que considerar para participar en el seminario? Básicamente es cumplir con los acuerdos y compromisos emanados del seminario, así como respetar a los participantes del seminario, hablando con la verdad y actuando con honestidad. Este seminario se ha convertido en un vínculo para la colaboración institucional. La vinculación se da con los productores, con el gobierno en sus diferentes órdenes y en sus diferentes poderes, con las universidades e institutos de investigación y de educación y con cualquier institución interesada, como los organismos gremiales o financieras que puedan beneficiarse con el seminario. Aquí hay más imágenes de la participación del seminario. Aquí, aunque no hay nombres, pero todos ubican seguramente a Pedro Ponce Javana. Por aquí está el maestro Pepe Durán, si no me equivoco. Acá está el maestro Juan Antonio Rueda, el ingeniero Orozco, bueno, diputados de esta legislatura, etcétera. Aquí está también otra, aquí está la actual gobernadora de Veracruz, en fin, son diferentes foros. Este foro en particular lo destaco porque se realizó en la sala del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo con los representantes de los candidatos presidenciales en el 2018. Está presidiendo la mesa el doctor Sergio Barrales, rector de la universidad, Jaime Almonte, que iba representando al candidato del PRI del PAN, el doctor Villalobos Arámbula, que fue como representante del candidato de Morena, el doctor Valenzuela, rector de la Narro, estuvo presente, igual que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de México. Los videos de estas participaciones están en estas direcciones. Al final, si a alguien le interesa, pues les podemos proporcionar las ligas para que los puedan revisar cuando tengan tiempo. En la actualidad, como ejemplo, simplemente podemos decir que el seminario ha logrado vinculación y colaboración institucional con la academia en diferentes instituciones. Se menciona una lista, pero no son las únicas. La UNAM, la UACH, el Colpos, la NARRO, la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, el Poder Legislativo Federal, tanto el Senado como la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, así como en el legislativo estatal, pues están los congresos locales, en el Ejecutivo Federal, con SADER, con la Semarnat,
con la Secretaría de Economía, con Conagua, con AFOR, Secretaría del Bienestar, Procuraduría Agraria y sus instituciones hermanas, el Tribunal Superior Agrario y el RAN. En el Ejecutivo Estatal, pues están los gobiernos estatales y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario. En cuanto a las organizaciones campesinas, pues se ha trabajado con los sistemas producto, con organizaciones de productores, con el Consejo Nacional Agropecuario, con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. En cuanto a los organismos gremiales, con la Federación de Colegios de Ingenieros Agrónomos de México y la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana, que preside el doctor Cruz Alberto Uc. Muy bien, en cuanto a la presentación del seminario, es esto lo que quería yo comentar. Y bajo este contexto, el día de hoy agradecemos la participación del doctor Cruz Alberto Uc Hernández por la presentación de su conferencia sobre el tema citado anteriormente. Él es presidente de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana, AC, como ya lo habíamos comentado. Ha sido presidente de la Confederación Nacional Agronómica, ha sido delegado de la Zagarpa en los estados de Campeche, Sinaloa y Chiapas. Espero no me falte ninguno, doctor. Es economista agrícola con doctorado en la misma materia por el Colegio de Posgraduados. Y el doctor Uc contará con 35 minutos para su exposición y posteriormente tendremos la participación de dos comentaristas que dispondrán de hasta 10 minutos cada uno para profundizar o complementar en el tema expuesto. Acto seguido se abrirá un espacio para comentarios adicionales y preguntas que podrán expresar los asistentes en un máximo de 3 minutos por cada participación hasta agotar el tiempo disponible. Para participar en este segmento, solicito a los interesados que levanten la mano y en ese orden se les dará el uso de la voz. Luego, el doctor Uc y los comentaristas tendrán hasta 3 minutos para que cada uno responda las preguntas que en su caso se le hubieran formulado. En caso de que no hubieran tenido ninguna pregunta, contarán con sus 3 minutos para dar alguna conclusión final. Por último, tendremos el cierre de la sesión a cargo del ingeniero Carlos Orozco Alam, coordinador general del seminario. Entonces, sin más, le voy a ceder aquí los derechos de manejo al doctor Uc para que pueda presentar su conferencia. Adelante, doctor Uc. Muy bien, pues tengan todos muy buenas tardes. Esta presentación creo que se está haciendo también en vivo en este momento y se está grabando para que todos los que estamos aquí presentes estemos conscientes de lo que aquí se ha estado diciendo. Bueno, mire, el día de hoy tengo preparado una presentación que la he intitulado el, la política agrícola en México del 2001 al 2026, que me parece que es muy relevante el que podamos hacer una revisión muy puntual de lo que ha pasado en México en los últimos 26 años. Sobre todo porque, bueno, pues el, una, hay cambios fundamentales en el diseño de las políticas agrícolas en nuestro país. Bueno, me voy a permitir compartirles mi pantalla para que veamos esta presentación y la hagamos de manera un poco más dinámica, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta pantalla, vamos a ver al principio. Eh, muy bien. Muy bien, entonces hemos denominado a esta presentación como la política agrícola en México del 2001 al 2026, con la principal idea de contribuir favorablemente a esta discusión que es necesaria en nuestro país.
Los temas motivos de esta disertación van a ser 7 fundamentalmente, eh, algunos muy breves, pero creo que son necesarios aclarar desde un principio para poder tener el contexto no solo de lo que sucede en la práctica en México, sino el entorno el, en el cual se desenvuelve. Entonces vamos a hablar de los actores rurales, de los conceptos de desarrollo agrícola, desarrollo rural. Vamos a entrar a hacer un análisis del programa especial concurrente, que es la parte programática y presupuestaria, y vamos a poder ver cómo este programa especial concurrente y la ley de la que deviene este programa especial concurrente, creo que ha sido uno de los avances más importantes en materia de desarrollo agrícola en nuestro país y que siempre se presentó como una gran oportunidad y que a lo mejor ya en estos momentos va a ser necesario revalorar. Luego entramos brevemente a ver algunos tópicos muy, muy precisos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en México. Y lo presentamos porque no quisiéramos que en un futuro no muy lejano o un futuro muy breve, pues estemos también renunciando a esta ley, que yo creo que es una ley de avanzada a nivel mundial. Y como una forma de contrastar lo que está sucediendo en México y con nuestra relación fundamentalmente con Estados Unidos, vamos a ver algunos tópicos también muy precisos de la política agrícola que se sigue en los Estados Unidos. Y al final, porque bueno, no se trata únicamente de hacer diagnósticos, de hecho en esta presentación hay muy poco de diagnóstico, creo que eso ya se ha hecho bastante bien por mucha gente. Y bueno, vamos a pasar a generar algunas propuestas. Bueno, un primer asunto, decíamos, es analizar cuáles son los actores económicos en el medio rural. Y esta gráfica que he preparado, para mí es muy importante en el que tengamos en cuenta de que por lo menos en el campo y en la economía en general vamos a contar con el Estado. El Estado, estamos hablando del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial en su conjunto. El mercado como modelo, representado fundamentalmente por los empresarios y los compradores y vendedores, es el espacio del mercado. Pero también tenemos, porque es necesario el ver a los productores rurales, que si bien son parte del mercado, estos son objeto de una política, que es la que vamos a estar viendo el día de hoy, y también los consumidores. Esta gráfica es muy importante porque, mire, este seminario que lleva como título el papel del Estado en el desarrollo agrícola, pues es importante tener muy claro cuáles pueden ser los escenarios de participación del Estado. El Estado puede jugar un papel preponderante en la economía, puede jugar un papel que le deje más espacio al mercado y eso va a tener implicaciones en la realidad económica. La participación del Estado, ¿sí? O el dejarle al mercado la solución de los problemas económicos, pues está el, muy vinculado al pensamiento económico. Antes del 1982 en nuestro país decíamos el paradigma predominante desde el punto de vista económico era el paradigma keynesiano, en el que se decía que el Estado debería de jugar un papel preponderante en la economía y México durante muchos años estuvo con esta circunstancia. El Estado tenía prácticamente todas las actividades, estaban bajo la potestad del gobierno en el área agrícola y en otras también, pero fundamentalmente en el área agrícola con los créditos, la compra de los productos a través de los precios de garantía, Conasupo, Fertimex, bueno, todo eso que por ahí sabemos. Sin embargo, bueno, este modelo empieza a tener problemas y a principios del 82 empezamos a dar un giro hacia una mayor participación del mercado. Y esto, por supuesto, con la gran influencia del pensamiento económico monetarista de la escuela de Chicago, la famosa escuela de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza. Pero, ¿qué es lo que sucede
Entonces, cuando en esta interacción nos encontramos en medio de los paradigmas, o el paradigma de participación del Estado, o el paradigma de dejarle todo al mercado. Cuando esto no ha quedado muy claro, pues resulta que los productores bueno, en primer lugar, bueno, tanto el Estado como el mercado, pues adolecen de una serie de fallas, ¿sí? Y esto ubica a los productores, por ejemplo, los productores pueden estar comprando los insumos muy caros, creo que esto no es nada raro para nosotros. Actualmente hay nula acción colectiva, o sea, hay poca participación de las organizaciones y eso hace que en general los productores tengan un ingreso precario, pero esto no habría ningún problema si no lo contrastamos con lo que pasa con los consumidores, en el que los consumidores pueden estar eh, obteniendo precios elevados, mala calidad de los productos, dudosa inocuidad y un bajo poder de compra. Esto es lo que de alguna forma se va a tratar de solucionar, porque aquí está el papel del Estado, qué le dejamos al mercado, cómo hacemos para que los productores cumplan la función que el Estado en un momento dado desee y cómo resolvemos la parte de sus problemáticas y cómo hacemos que el impacto de estas políticas no sean contraproducentes para los consumidores. O sea, es un reto mayúsculo lo que siempre se tiene en el campo. Muy bien, entonces aquí vamos a fijar entonces dos ideas. Siempre hemos pensado en las grandes problemáticas del campo, cómo solucionar el problema de la pobreza, cómo solucionar el problema eh, del incremento del ingreso, cómo lo hacemos para mejorar nuestra posición como compradores de insumos o como vendedores. Bueno, de eso se trata las políticas de desarrollo agrícola. Las políticas de desarrollo agrícola ven al productor en tanto es productor. En México, de repente, cuando hablamos de estos temas, pareciera que estamos hablando del desarrollo agrícola como si eso tuviera el efecto totalmente en el desarrollo rural, y dijéramos sí, si hay un crecimiento de la agricultura, por supuesto que se reduce la pobreza, tiene un impacto en el desarrollo rural, y si hay un crecimiento agrícola, pues se puede ser la clave para la expansión de la economía global. Esto en todos los países se ha demostrado que los incrementos la, en la producción y productividad agrícola no solo beneficia a ese sector, que se convierte en un sector con una mayor capacidad de compra, reactiva el mercado interno, y esto pues hace que la economía tenga un crecimiento mucho más sano. Bueno, y cuando hablamos de desarrollo rural, entonces aquí estamos hablando no solo del crecimiento de la producción y productividad, sino también estamos hablando del incremento en el ingreso y la distribución del ingreso. Aquí de lo que se trata, como apuntamos, no es solo de que el campo produzca más, sino de que la gente que vive en el campo viva mejor. Dentro de la política de desarrollo rural, hay un subconjunto, dijéramos, ¿sí? Porque la política de desarrollo rural tiene que ver con las políticas agrícolas, con las políticas de salud, con las políticas de educación, con las políticas de seguridad, por ejemplo, y tiene que ver con las políticas de pobreza. El asunto es que cuando se trata de minimizar la problemática rural, tratando de solucionar el problema rural, que ya decíamos, tiene componente de educación, salud, seguridad, infraestructura, de comunicaciones y todo esto, y únicamente tratamos de combatir la pobreza, entonces estamos hablando de políticas de combate a la pobreza, pero no de políticas ni agrícolas ni de desarrollo rural completas. Y ahorita vamos a ver qué es lo que ha estado pasando. Entonces, en México, el principal instrumento que se ha tenido para tratar de solucionar el problema del campo ha sido precisamente el programa especial concurrente. El programa especial concurrente, fíjense, aquí les presento una clasificación por sexenios, que es lo que ha estado sucediendo del 2003 al 2012, que fue el periodo del PAN. Ahorita vamos a mostrar cómo el enfoque presupuestal dominante fue el fomento productivo, la tecnificación y los subsidios a la comercialización. Ese fue el enfoque que se le dio
durante estos años, y tiene una razón de ser. Del 2013 al 2018, con el sexenio de Peña Nieto, se optó por una diversificación de programas, ¿sí? Con un fuerte impulso a la infraestructura rural. Y hubo un pequeño apoyo para tratar de disminuir las brechas del ingreso entre las diferentes regiones. Y del 2019 al 2026 lo que vemos es una socialización del gasto, con un predominio de transferencias directas y programas de bienestar. Aproximadamente durante los últimos 7 años de esta evaluación, entre el 60 y el 70% del PEC se han ido para este tipo de gastos. Y eso va a tener, por supuesto, algunas implicaciones positivas en algunos asuntos y probablemente algunas deficiencias en otros. Aquí, bueno, en este programa especial concurrente, en esta gráfica, lo que tratamos de mostrar es cómo ha crecido en términos nominales, pues siempre hay un crecimiento, ¿sí? Cuando lo corregimos por inflación, pues lo que alcanzamos a ver es que el crecimiento real del programa especial concurrente, por lo menos del 2003, que empezamos el análisis, hasta el 2016, el incremento en términos reales fue un incremento sostenido. Luego tuvimos una etapa en la que hay una disminución importante y bueno, vuelve a crecer en términos absolutos, en términos reales, pero a partir del 23 vuelve a caer. En esta gráfica, ¿qué es lo que estamos tratando de ponernos en la mente? Esta parte de abajo, donde tenemos un sector así como que marrón, ¿sí? Y es el conjunto de programas y de recursos que destinaba el gobierno para bienes públicos, es decir, infraestructura, capacitación, financiamiento, ¿sí? Y esto se le dio prioridad durante prácticamente más de 15 años, se le dio esa prioridad. Es hasta con Enrique Peña Nieto, en el que casi a mitad de su sexenio se empieza a ver un incremento o empieza a tener una mayor relevancia los programas sociales. Y durante ese sexenio lo que vemos es de que cae totalmente el aprovisionamiento de bienes públicos rurales y hay un incremento, yo diría, fuera de toda lógica de los programas sociales, porque nada más atiende el problema de la pobreza y no los temas de carácter estructural. Bueno, aquí en esta gráfica, ¿qué es lo que también vemos? Porque, bueno, si el campo está pasando por una circunstancia que yo creo que la gran mayoría de los que aquí estamos conscientes, lo que podemos ver es de que el programa especial concurrente, si bien ha tenido un crecimiento o tuvo un crecimiento durante los primeros 15 años de su existencia, lo que sí alcanzamos a ver es de que en su máximo histórico, que fue en el 2010-2011, como porcentaje del presupuesto del PEC, del PEF, perdón, del presupuesto de ingreso de la Federación, el PEC llegó a representar cerca del 8.5%. Y esto en términos relativos, sí, aquí vemos la importancia que le da cada uno de los gobiernos al medio rural, porque ahora el último dato que tenemos con esta comparativa del 24 es que el programa especial concurrente representa menos del 5% en términos relativos con respecto al presupuesto de egresos de la Federación. Y ahí está claro cuáles son las prioridades, en todo caso, del gobierno. Esta gráfica se las dejo, va a quedar en esta presentación. Aquí lo que tenemos es el historial de cómo cada uno de los componentes de competitividad educativa, laboral, la agraria, de medio ambiente, el social, la administrativa, de la infraestructura y la financiera de salud han ido creciendo y por supuesto que cada uno de los periodos modela muy bien las intenciones de política pública para el campo que cada gobierno definió. Muy bien, entonces decíamos que esta historia del programa especial concurrente la podemos ver
como que en tres momentos, ¿sí? El primer momento, decíamos, hay un enfoque hacia el incremento de la competitividad. ¿Y esto por qué surge propiamente el programa especial concurrente? Porque ya llevábamos 6, 7 años que prácticamente ingresamos al Tratado de Libre Comercio, y durante los primeros 6 años se definió que el tipo de apoyos que se le iba a dar a los productores de commodities, básicamente a los productores tanto de maíz como de trigo, de arroz, era darles apoyos compensatorios para que en un plazo perentorio se buscara una, un nivel de competitividad similar entre los productores de Estados Unidos y México, y es como surge el programa Procampo. Sin embargo, ya en el 2001, cuando entra Vicente Fox, quedaba claro de que esas brechas de la competitividad pues, no iban a ser muy fácil de cerrarse. De tal manera que se definió, bueno, si lo que estamos viviendo es de que tenemos una realidad de falta de competitividad, entonces durante ese tiempo esa fue la prioridad. El productor empresario. Al productor lo tenemos que apoyar en tanto es productor. Y la lógica de este enfoque, pues es que la agricultura como motor de divisas, si el productor es eficiente, el desarrollo rural llega con añadiduría. Eso lo escuchamos muchas veces. Sin embargo, bueno, como explicamos en nuestra primer gráfica, cuando, cuando el Estado cumple una de las funciones y abandona algunas otras, pues probablemente hay una concentración, que fue lo que sucedió realmente. Se generó una enorme brecha de desigualdad entre los productores pequeños y grandes, porque se privilegió un instrumento que a lo mejor los que están aquí se van a recordar, el famoso paripasu. Es decir, bueno, nosotros como gobierno ponemos el 50% del recurso o el 80%, pero tu productor tienes que poner el 20%. O el gobierno del estado tiene que poner una parte, y en ese paripaso, pues obviamente, quienes pudieron ponerlo, pues fueron los que se llevaron la mayor cantidad de recursos. Y aquí vemos entonces en esta gráfica esta, esta realidad de cómo es que entre el fomento productivo, que es el 42%, y el apoyo a la comercialización, cerca del 60% del presupuesto durante del 2013 al 2012 fue precisamente para incrementar la competitividad, con un 12% destinado a la infraestructura, y los temas de salud y educación pues quedaron con un 22%. Aquí el combate a la pobreza se estaba dando en dos vías. Por una parte, incrementando la productividad de los productores, y por la otra, dándole los servicios de salud y de educación. Ese es el enfoque que se le dio. En un segundo momento, pues tenemos, como lo hemos considerado como un intento de hibridación, tratar de buscar cómo cambiamos un poquito esta prioridad, y la prioridad en este caso, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue tratar de ser más incluyente. Se inventaron programas como el PESA, que trataba de incorporar a los pequeños productores con algunas acciones que incrementaran su producción y productividad, aún en el huerto familiar. La lógica era atender la pobreza con esta famosa cruzada contra el hambre. El PESA tuvo una función muy importante, pero sin abandonar el fomento productivo. Lo que sucedió también es que durante esta época hubo un incremento en muchos programas, porque se mantuvieron los programas de fomento productivo, pero se generaron otros programas como estos, como el caso del PESA, programas dirigidos específicamente a las mujeres, ¿sí? Que atendían la pobreza, pero desde el punto de vista productivo. Entonces aquí lo que veíamos era precisamente que esa dispersión programática pues generó que se tuvieran también ineficiencias. Y aquí en esta película, pues aquí la vemos. Hay un giro importante en la orientación, hay una tecnificación, el 35% del presupuesto se va prácticamente a la tecnificación para pequeños productores. Este programa de comercialización es el programa de Acerca, en el que obviamente
se trataba de manejar los precios de los commodities, y una parte fundamental pues fue la cruzada contra el hambre, en el que con varios componentes se trataba de, de moderar o de disminuir las brechas entre los diferentes tipos de productores. Y, y también los bienes públicos, en este caso lo que vimos fue una gran cantidad de recursos, cercanas al 14% del presupuesto total, que iba destinado tanto para las presas como para poder eh, mejorar, dijéramos, los suelos, programas de nivelación, de bordos. Vaya, había un menú muy grande de, de apoyos a los que podía acceder el productor. En un tercer momento, del 2019 al 2026, lo que vemos es de que México da un giro totalmente opuesto a lo que venía sucediendo durante los prácticamente 18 años, 15 años de existencia de este programa especial concurrente. Y la prioridad fue el pequeño productor como sujeto de derecho. Esto es algo muy interesante porque si bien soluciona parte de la problemática rural, esto lo vemos realmente como una política de combate a la pobreza, como una política incompleta de desarrollo rural y una política ausente de desarrollo agrícola. La lógica que se tiene con esto, pues es que a través de la justicia distributiva y la autosuficiencia alimentaria y la entrega directa de los recursos, se va a eliminar la corrupción de los intermediarios. Aquí vamos a algo muy interesante también. ¿Qué es lo que estamos viviendo el día de hoy? Porque esto ya es una realidad, ya no es un riesgo. Que hay una descapitalización severa del campo. En el campo hoy hay, el campo tiene hoy más redes de seguridad, sí es cierto, pero menos herramientas tecnológicas para enfrentar, por ejemplo, el cambio climático. Y eso ya lo estamos viendo porque hay un incremento en las importaciones de alimentos porque no se tienen los incentivos correctos, es decir, hay una ausencia de políticas agrícolas, de desarrollo agrícola. Y aquí vemos en esta película también qué es qué es lo que sucede con el programa especial concurrente. Miren, el 62% del presupuesto va con transferencias directas. Hay un pequeño presupuesto del 12% que es a pequeños productores, pero si sumamos el 62 con el 12, ya vemos que el 74% está destinado para combatir la pobreza. Eso no quiere decir que no se requiere en nuestro país. Lo que estamos diciendo es que es insuficiente, porque entonces, fíjense bien, en en la inversión de bienes públicos, por eso está la descapitalización acelerada del campo mexicano, es del 10%, y de la infraestructura territorial, que han habido algunos cambios. Aquí, en esta parte, encontramos los caminos artesanales, que si bien han motivado el incremento del el ingreso local, se han descuidado, por ejemplo, los temas del agua, la inversión en infraestructura hídrica que permita hasta los pequeños productores tener acceso a este importante recurso. Bueno, aquí hacemos un comparativo del sexenio más neoliberal con el sexenio actual, ¿no? Y está clara la prioridad. En, en la época del PAN, bueno, pues se le dio más importancia a la tecnificación. Actualmente es mucho menor. También se le dio más importancia a la comercialización, ¿sí? Y en el caso de desarrollo social, bueno, es evidente que en estos últimos 6 años, pues se le ha dado más prioridad a este tema, pero se ha abandonado el tema de la infraestructura, y el costo administrativo prácticamente ha sido el mismo. Cuando hacemos un comparativo de estos tres periodos, bueno, entonces vamos a continuar con esta. ¿Sabes qué les pediría si apagan sus cámaras? Eso dicen que ayuda a que tengamos una mejor conexión. Bueno, entonces estábamos en esta última parte, vamos a ver si la podemos recuperar.
Espero que estén viendo de nuevo las gráficas. Bueno, aquí lo que vemos es de que efectivamente hay un periodo de transición durante el sexenio de Peña Nieto, porque se empezó a tratar de ir moderando, dijéramos, que no todo se fuera a los grandes productores, sino que también se fueran incluyendo otros temas como el desarrollo social, ¿no? Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos 6 años, pues es claro que hay una política de desarrollo rural enfocado más bien al incremento del gasto para el combate a la pobreza, pero con una clara ausencia de, del aprovechamiento de bienes públicos para el medio rural. Muy bien, mire, en esta última parte no voy a tener mucho cuando hablamos de la ley. Esta es una ley reglamentaria, el artículo 27, y hay algo muy interesante que eso viene en su artículo 2. El espíritu de esta ley, sí, aun cuando se menciona que se incluye a personas físicas o morales, en realidad es una ley cuyo espíritu está orientado hacia la organización de productores. Por eso reconoce como sujeto de esta ley primero a los ejidos, a las comunidades, a las organizaciones o asociaciones nacionales, estatales y demás, y también a las personas físicas o morales de diferente tipo, ¿no? Este espíritu de la ley es el que yo creo que vale la pena rescatar, porque actualmente ya no se atiende ni a los ejidos, ni a las comunidades, ni a las organizaciones. Muy bien. El otro artículo que yo creo que hay que recordar muy bien antes de que se decida que no es ya tan viable esta ley, es que en esta comisión intersecretarial pues era necesario que se instrumentara una serie de sistemas, desde el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología, el Sistema Nacional de Capacitación, ¿sí? El Sistema Nacional de Fomento de la Economía Social, el Sistema Nacional de Lucha contra la Certificación, ¿ok? El Sistema Nacional de Bienestar Social, el Sistema Nacional de Información, algunos sistemas están, el Sistema Nacional de Sanidad, el Sistema Nacional de Financiamiento Rural, muchos de esos sistemas no se, no se desarrollaron y algunos prácticamente se eliminaron. Esto lo quise poner porque creo que esta ley, y la verdad, cada vez que la hemos analizado encontramos una gran fortaleza desde el punto de vista normativo para el campo, porque hay que recordar también que esta ley el, no se quería ni promulgar cuando se aprobó en el 2001 y fue necesario que las organizaciones de productores hicieran actos de apremio y se tuviera que firmar un acuerdo nacional para el campo en el que se incluía que todo este tipo de asuntos que estaban en la ley beneficiaran a los productores y parece que esto el día de hoy está en decadencia. Y lo otro es que, bueno, todos estos sistemas son prioritarios. Hace poco se aprobó apenas la ley de cafeticultura, pero nos falta un largo trecho para que esto siga funcionando. Bueno, ya a punto de concluir con esta presentación, únicamente les presentamos, no es un benchmarking propiamente, pero vamos a ver, México eso es lo que ha hecho. Ahora vamos a ver qué es lo que está haciendo nuestro principal socio comercial. La política agrícola en Estados Unidos, fíjense bien, incluye la cobertura a la pérdida de precios, cobertura al riego agrícola, préstamos a la comercialización, cobertura a los márgenes de beneficio de los lácteos, precio de la leche descremada clase 1, programa de donación de lácteos, o sea, apoyo complementario en catástrofes agrícolas, apoyo a cultivos no asegurados. O sea, aquí vemos una claridad en una política agrícola y la pregunta que siempre les hago cuando platicamos de esto, y bueno, si comparamos los resultados de la economía agrícola entre México y Estados Unidos, pues ¿a quién le vamos, no? Pues lógicamente que el nivel de producción y productividad en Estados Unidos es mucho, mucho mayor.
¿sí? Bueno, esta famosa Farm Bill, pues clasifica en 12 títulos, ¿sí? Desde el apoyos a los productos básicos, a la conservación, al comercio, la nutrición, financiamiento, desarrollo rural, investigación, extensionismo y temas relacionados, silvicultura, energía, horticultura, aseguramiento de cultivos, misceláneos y demás. O sea, si el día de hoy amanecemos con una noticia de que 40 organizaciones de productores en Estados Unidos ya se asociaron para defender el Tratado de Libre Comercio con los 3 países, porque afirman que ha sido un tratado que ha sido muy bueno para los 3 países. O sea, eso es lo que están haciendo los productores en Estados Unidos y no solo tienen el marco legal, sino tienen la oportunidad de poder estar cabildeando de manera colectiva estos puntos. Sí, este programa terminó el 2023, pero hubo una extensión apenas en el 2026. Este año se debe publicar la nueva Farm Bill, ¿sí? Y que va a ir muy acorde con lo que se acuerde en el Tratado de Libre Comercio. Vale la pena ver lo que hace nuestro principal socio comercial, porque si de lo que se trata es de que tengamos niveles de competitividad similares, yo creo que deberíamos tener programas similares, o por lo menos tener muy claro en qué segmentos debería intervenir el Estado y en cuáles debería intervenir el mercado. Y aquí les dejo esto nada más como información. Dentro de esta Farm Bill se establece, por ejemplo, que los productores pueden tener el crédito hasta por $300,000 o una tasa de 3.62%, con plazo de hasta 40 años. Aquí hablamos de políticas agrícolas de largo plazo. Aquí lo que estamos hablando es de certidumbre. El productor sabe que puede obtener un crédito al 3.62% anual. Con solo este instrumento, pues tendremos obviamente que llegar a esta conclusión. Muy bien, aquí no se trata, decíamos, de gastar más, porque luego ese es el tema, ¿no? Hoy es que hubo una caída en el presupuesto rural, sí. El problema no es si gastamos más o gastamos menos, sino si estamos realmente gastando para poder impactar en una política de desarrollo agrícola. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, tiene que haber una reingeniería de las políticas de desarrollo rural en su conjunto. Ya desde hace más de 15 años, un servidor, y lo hemos publicado muchísimas veces, creemos que es necesario seguir impulsando un movimiento nacional por la reforma rural, porque no es únicamente el tema técnico productivo, ni el problema financiero, ni el tema de la pobreza, el asunto del agua, el asunto de la infraestructura de apoyo productivo, el asunto de la salud, de la educación, de la inseguridad que se vive. O sea, son tantos problemas concurrentes, por eso el programa especial concurrente, que es necesario sí seguir trabajando en una reforma rural. Y una propuesta es que realmente veamos un mejor balance. O sea, tienen que haber apoyos para los pobres en tanto son pobres, pero hay que apoyar a los productores en tanto son productores. Hay que migrar, por ejemplo, fíjense, hay un programa de fertilizantes a nivel nacional. O sea, con la misma regla se atiende a un productor de Sinaloa que a un productor de Chiapas. Por lógica, tenemos que pasar a programas de desarrollo territorial. Esto no estamos inventando el hilo negro, esto lo hemos visto en muchos países, en México inclusive se ha hecho con magníficos resultados. Y hay un tema que no es menor dentro de esta parte de la reingeniería. La bancarización, ¿sí? Es lamentable que en México no tengamos el sistema financiero rural. Miren, si lo que se está destinando, si ese 62% que se está destinando a apoyos directos, se logra hacer como se hizo en su momento con el Procampo, que el Procampo se podía utilizar como garantía líquida para poder financiamiento, lo que sucede es lo que decimos, que el subsidio deja de ser un techo y se convierte en un piso para el financiamiento. Es decir, por cada peso que debo de subsidio,
lo podemos convertir en 10 pesos vía financiamiento, que bien puede aliviar el problema en el medio rural. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que yo quiero concluir aquí? Que México no puede permitirse un campo que sea solo una red de seguridad social. El medio rural debe ser visto como un sector estratégico de seguridad nacional. El futuro del PEC depende de nuestra capacidad, y aquí incluimos a todos, a los que participan en este seminario, para armonizar la justicia social con la eficiencia económica y el desarrollo agrícola. Muy bien, pues esto es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Les agradezco su paciencia y pues bueno, esta presentación va a estar disponible tanto en YouTube y se está transmitiendo en viva vía Facebook. Muchísimas gracias por su atención. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor Uc. Miren, compañeros asistentes, debemos tomarle la palabra al doctor Uc para que nos comparta su presentación y por eso es importante que hagan el registro de su asistencia. Cuentan con la liga en el chat para que hagan su registro y podamos enviarles por correo electrónico la presentación. También es importante que para tratarlos como se merecen por su nombre, que pongan su nombre en lugar de iPhone o en lugar de iPhone X, etcétera. No nos cuesta nada poner el nombre y creo que nos podríamos dirigir a ustedes con mayor propiedad. Miren, a continuación habrá la participación de dos comentaristas. En primer lugar, la maestra Ángeles Paola Díaz Hernández, ella es licenciada en Economía Agrícola, quien tendrá hasta 10 minutos para profundizar o complementar en el tema que nos acaba de exponer el doctor Uc. Posteriormente, de una vez para que se vaya preparando, a ver si está por ahí ya, el maestro Martín Pavón Rivera. Él viene del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Veracruz. Entonces, maestra Ángeles Paola Díaz, por favor, si puede encender su cámara y su micrófono para que haga los comentarios pertinentes. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Sí. maestra, por favor. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que fue una presentación increíble. Es, considero de vital importancia en este momento volver a presentarla, no solamente con los 37 asistentes que estamos aquí, sino realmente hacer una labor de compartirla tanto con estudiantes como ingenieros a nivel nacional y público en general, ejidatarios, campesinos, pequeños productores y por supuesto también grandes productores. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Uc en que esto es una práctica realmente importante y pues lo único que yo tomaría quizá la presentación para hacerla más interesante y tener también otro punto de impacto que está siendo visible al analizar toda esta evolución que ha tenido el programa especial concurrente en cuanto a la dirección de los recursos, es el tipo de cambio de tenencia de la tierra, porque al eliminar el apoyo a los pequeños productores o a los productores en general, al eliminar la altura, al eliminar todas estas cuestiones que tienen que ver con garantizar que el campo siga produciendo, pues muchos y sobre todo el pequeño productor ha hecho en estos últimos un cambio de tenencia de la tierra y ha cambiado el ejido a propiedad privada y ha realizado la venta de sus terrenos que antes se agrícola para que ahora sean de uso habitacional y eso también provocó no sé hasta dónde me escucharon, no sé por qué me sacó de la reunión. Pero bueno, lo que les estaba comentando es que no sé hasta dónde me escucharon, pero ojalá que me hayan escuchado esta parte en la que les mencionaba la importancia de la tenencia o el cambio de uso de suelo que ha pasado a ser agrícola a ser habitacional y
el impacto social, el impacto económico, el impacto también ambiental que este tipo de cambio de tenencia de la tierra ha provocado o está provocando. Estoy en total acuerdo con el doctor Uck de que se está perdiendo estamos entrando en una problemática de soberanía alimentaria a nivel nacional y eso nos pone en riesgo completamente. Considero que sí es de vital importancia unirnos, no solamente como campesinos o como especialistas, sino como sociedad para voltear a ver la importancia que el perder la soberanía alimentaria tiene en todos los sectores y en la economía y en la soberanía de nuestro país. Y pues lo felicito, doctor, una excelente presentación. Em, pues tengo el placer de conocerlo, de tratarlo y considero que este tema de verdad es muy, muy, muy importante y es un tema que desconocen muchas personas, incluso desconocido por muchas personas que ocupan cargos políticos, que no alcanzan a entender, ocupando esos cargos, la relevancia, la importancia, el impacto que el, el dirigir todo el recurso 100% al desarrollo rural, pero a través de programas sociales y no de programas productivos, pues es, es un impacto brutal. Entonces, pues de verdad yo lo quiero felicitar mucho, me pareció una excelente ponencia que podría, como mencioné anteriormente, sumar otros aspectos muy interesantes, pero que sin embargo considero puede ser un parteaguas para que muchas personas más entiendan lo que está sucediendo y poder en un análisis posterior de unos años poder ver una diferenciación y un cambio positivo hacia el rumbo de nuestro país y sobre todo de nuestros agricultores. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pedirle a Gaviño Quintero si pudiera hacer uso del micrófono para plantearle la pregunta que puso en el chat directamente al doctor Uck, por favor. Hola, muy buenas tardes, o ya noches. Adelante, por favor. Mi pregunta es acerca si el Estado tiene un marco legal y programas orientados al desarrollo rural. Y la pregunta es, ¿por qué persisten problemas como un ingreso precario del productor o los precios elevados al consumidor? O si la baja calidad de la inocuidad de los alimentos se trata de falta del mercado o fallas del Estado o es en ambos en este sector. Sí, O perfecto. sea que esta pregunta es una pregunta muy, muy interesante y la agradezco mucho porque nos permite realmente el poder enlazar, dijéramos, los diferentes instrumentos de política pública que nos pueden ayudar a solucionar este problema. En una parte de la presentación decíamos, hay fallas de mercado y hay fallas de Estado. Las fallas de Estado son normalmente las fallas de coordinación y las fallas de mercado normalmente son los excesos que se generan en el mercado como la existencia de monopolios y oligopolios, en el que por supuesto pierden los productores pequeños o pierden los consumidores pequeños. Para que esta dualidad se pudiera resolver, pues es necesario algunas intervenciones. Pero recordemos que cualquier actividad económica, además de los instrumentos que se tienen de política pública, dijéramos, de manera interna, dependiendo del producto, sobre todo cuando hablamos como productos como el maíz o el frijol, el trigo, el arroz, que son considerados como commodities y que dependen del mercado internacional, pues la política cambiaria, por ejemplo, les afecta enormemente. Por ejemplo, un peso sobrevaluado como el que tenemos actualmente, que está rondando los 17 pesos con 20 centavos por dólar, lo que provoca es que las importaciones sean mucho más baratas. Y el precio, obviamente, cuando se compara el precio de los productos importados con los precios que se ofrecen en el país,
pues lo lógico es que el consumidor pues, va a buscar el precio más barato. Por lo que la política se tiene que complementar. El Estado tendría que entrar, dijéramos, a resolver los problemas con políticas anticíclicas. Es decir, si por ejemplo hay un sobrepeso sobrevaluado, el gobierno no debería estar abriendo los cupos de importación. Claro, el gobierno dice, bueno, voy a abrir los cupos porque está barato y porque eso me permite estar muy bien con los consumidores. Pero el tema es de que se llevan entre las patas a los productores. Por lo que es muy importante, dijéramos, que tengamos en cuenta de que las fallas de mercado y las fallas del Estado, como también las fallas de la sociedad civil, fíjese bien, fallas de la sociedad civil porque, por ejemplo, el hecho de que los productores no estén organizados correctamente. Recuerden que hace rato les comentábamos que 40 organizaciones de productores en Estados Unidos hicieron un frente común para entrar a negociar en el Tratado de Libre Comercio. En México, si no se tiene esa fuerza de la sociedad civil, entonces hablamos de una falla de la sociedad civil. Yo recuerdo que en la época del PAN, estoy hablando como del 2008, más o menos, las organizaciones de productores no solo seguíamos revisando el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, sino seguíamos proponiendo cursos de acción para tener políticas públicas orientadas realmente al campo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido durante los últimos 7 años? Y me quiero referir porque es claro que hay un cambio en la política de desarrollo rural en México. Bueno, ese cambio es de que al minimizarse la participación social y al tener un movimiento campesino como nunca lo habíamos tenido tan fragmentado, tan disminuido como el que tenemos el día de hoy, o sea, ¿cómo nos enfrentamos ante una negociación o una renegociación de un tratado de libre comercio cuando enfrente tenemos a los productores fuertes organizados y aquí los tenemos débiles y desorganizados? Entonces, el problema realmente es mayúsculo, pero yo creo que este tipo de foros y de eventos nos pueden ayudar a comprender un poquito mejor la problemática rural y hacer lo que dice nuestro lema de la Federación de Colegios de Agrónomos. Tenemos que incidir para transformar el campo. Y la única forma que podemos incidir es levantando nuestra voz para que precisamente quienes tienen la experiencia y quienes tienen el conocimiento, que son los agrónomos, en su gran medida de la problemática del campo, estén al frente precisamente para poder moderar y para poder proponer las políticas públicas. Yo creo que en México hay todavía una gran esperanza de que con la participación no solo del Estado, sino de la sociedad civil organizada, se puedan combatir estos males como los que preguntaba nuestro compañero que el día de hoy nos regaló esta pregunta. No sé si queda más o menos satisfecha tu cuestionamiento. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Tafoya, Sí, no sé cómo pedir la palabra. hay que poner la manita, pero ahorita lo incluimos, ingeniero. Ok. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. adelante. Perfecto, miren. Ay, ay, ay. Son varios comentarios, no solo míos. Cada uno de nosotros tiene su propia red, están viendo y comentamos y nos hacen las preguntas. O sea, no solo son mías preguntas o comentarios. La primera es reconocer tu presentación buena, nos motiva y nos lleva a trabajar. Nos piden, Tafoya, si les podemos enviar el PEC aprobado este año. Nosotros ya lo analizamos, lo tienen ustedes, hay que distribuirlo, donde, por ejemplo, el programa especial concurrente nos habla de que hay, por ejemplo,
un presupuesto de 525,000 millones de pesos, ¿sí? De los cuales el más importante, doctor Hugo, es Sembrando Vida, 40,000. Y nos preguntan qué opinamos sobre Sembrando Vida, ¿no? Que empezó siendo forestal y que ahora es dar dinero en efectivo, ojo, y a ver qué pasa, ¿no? Segundo, hablar de subsidios es hablar del Estado. Y hay dos instrumentos muy usados por el Estado y que lo hemos vivido. Precios de garantía, que usted lo sabe, y Procampo, que también lo dice. Empezamos con precios de garantía hace años y el precio de garantía era por tonelada. Ayudaba a aumentar la producción. Mientras más toneladas yo tenía en una hectárea, sacaba yo más subsidio. Por eso ayudábamos más a Sinaloa en especial. Entonces, curiosamente, cuando entramos a Procampo, es por hectárea, no es por tonelada. Ahí beneficiamos más a los pequeños y los grandes y medianos de alta rentabilidad, pues no les interesa mucho, ¿no? Entonces, ahí mismo me dicen, los subsidios deben ser temporales. ¿Qué opina usted? Deben ser diferenciales, ¿ok? En lo posible deben ir hacia aspectos productivos, usted lo destacó, no tanto a darles dinero, porque tienen muchas necesidades y se lo comen, no aumentan la producción y seguimos estancados. Esa es mi intervención en cuanto a preguntas por el momento. Adelante. El doctor Benigno Rodríguez, con la mano arriba. Adelante, doctor Benigno. Sí, hola, buenas noches. Gracias por el espacio. Y bueno, también felicitar al doctor Uc por la presentación, que bueno, vemos ahí en la presentación muchos detalles, una historia muy importante en el sector agropecuario, pero también, bueno, pues en su propia persona, ¿verdad? Toda la experiencia que ha tenido y las participaciones en diferentes gobiernos, diferentes puestos, pues ahí se traducen en esta presentación y pues creo que igual hay muchos materiales de él que pudieran estar siendo consultados. En la sesión pasada, la semana pasada, me quedé ahí con la duda y la propuesta, que a lo mejor por ahí pudiera comentar un poquito el doctor Uc también, es de pronto, y ya lo decía el ingeniero Orozco, hay un presupuesto asignado a lo que se entiende como apoyo al campo, pero si estamos viendo que mucho de eso se va para programas sociales, y bueno, también lo que es algunos apoyos para programas sociales han surgido en otra secretaría, que es la Secretaría del Bienestar. Pienso que si el gobierno o México en general quiere buscar lo que es la soberanía alimentaria, pues debería haber un presupuesto adicional y quizás esa parte que ya se está yendo a programas sociales, pues no verlo como parte de lo que se tenía tradicionalmente como apoyo al campo, porque sabemos que es un subsidio, no va dirigido hacia lo que es la inversión en el campo, mejorar la rentabilidad, la competitividad de los productores agropecuarios. Entonces, en ese sentido, creo que es importante revisar ese punto. Okay. Y la otra parte también importante, y lo veíamos en términos de la incertidumbre que hay cada ciclo productivo, ¿va? Para los productores en México y en algunas regiones en particular se enfatiza con toda la parte de inseguridad también, seguridad en términos de las personas, los inversionistas, los que tienen sus ranchos, ¿verdad? Ganaderos, agrícolas, que de pronto vemos muchos espacios, y de hecho lo decían también en la conferencia pasada, hay mucho terreno que no se está trabajando, pero es también porque la inseguridad ha pegado mucho en muchas regiones y los productores pues tienen miedo a invertir porque cuando ven que invierten, pues tienen por ahí que pues tratar con otra gente y eso genera muchos problemas. Igual en la parte de la inseguridad comercial, ¿verdad? De pronto todos estos vaivenes que hay de la política internacional, incluso ahorita que no sabemos cómo entra la parte, no cómo va a entrar la parte
agropecuaria en los próximos años en el tratado, pues también genera incertidumbre y la parte del agua, etcétera. Entonces, como que esa parte, y lo decían en resumen hace un ratito el doctor Wu, Estados Unidos tiene una política, al menos para financiamiento, para el agua, para seguro agrícola, que dista mucho de lo que se está haciendo en México. Y también igual, la parte de subsidios, lo hemos comentado en muchos años, de pronto hay una competitividad dispareja porque en Estados Unidos, pues cuando un crédito, por ejemplo, está subsidiado, cuando el agua tiene cierto nivel de subsidio, cuando hay una seguridad plena, ¿verdad?, de la parte incluso de vender, y en México es todo lo contrario. Entonces, pues estamos enfrentando a los productores mexicanos con aquellos que son productores de Estados Unidos o Canadá, con otras condiciones muy diferentes y garantías para todo lo que ellos desarrollan en el campo. Entonces, creo que son varios problemas fuertes, más allá de la propia política agropecuaria nacional, también en la parte internacional. Gracias. Saludo nuevamente a todos. Muy bien. Gracias, doctor Benigno. Cerramos esta ronda para que el doctor Uc pueda responderlas y continuamos en la siguiente. Adelante, doctor Uc. Muy bien. Pues la verdad, Josema, que estas preguntas son muy interesantes. Yo quisiera hacer una reflexión respecto a esto para tratar de englobar un poquito lo que aquí se ha estado planteando. Y siempre me gusta hacerlo partiendo dijéramos, de las bases conceptuales o paradigmáticas que están detrás de cada una de las acciones de cada uno de los gobiernos. Ya decíamos cómo antes del 82 teníamos el predominio de un modelo económico. Empezamos en el 82 con el famoso consenso de Washington. Dijeron, bueno, es que el Estado ya se vio que es ineficiente en estas circunstancias y por lo tanto debe haber menos Estado. Ok, y nos quedamos con esa idea, y México avanza hacia un nivel de integración, hacia un modelo de integración a una globalización que justamente el día de hoy está en tela de juicio. Pero pasamos, fíjense, eso lo transitamos perfectamente bien durante los primeros 12 años con este modelo, con el gobierno panista. Sin embargo, las cosas empezaban a cambiar. Lo que comenta aquí el doctor Benigno, pues claro, el programa especial concurrente es un programa que más que un programa presupuestal, es un programa de coordinación de voluntades de las diferentes áreas del gobierno federal, estatal, municipal, organizaciones de productores, empresarios, es decir, coordinación de todos los actores. Los temas de incertidumbre e inseguridad son temas que aparentemente están fuera del ámbito de la economía agrícola, pero que juegan muy bien con el modelo de desarrollo institucional, que lo empezamos, digamos, a profundizar con el famoso, el Pacto por México. El Pacto por México fue un conjunto de acuerdos que trataban de desarrollar a las instituciones mexicanas precisamente para darle mayor certidumbre a los actores económicos y, como decía la primera persona que nos preguntó, para no dejárselo todo al mercado, porque el mercado, si deja solo a los empresarios, pues se van a comer a los productores pequeñitos, pero tampoco dejárselo todo al Estado sin reglas. Para eso precisamente es el desarrollo institucional. Aquí ya hay otros personajes como Nord Douglas, Eleanor Ostrom, Williamson y varios de los economistas que últimamente han estado planteando la necesidad de ponerle límites al mercado, pero también ponerle límites al mercado, al Estado, perdón, ¿sí? ¿Y cómo es posible que suceda esto? Pues con los famosos organismos autónomos, ¿sí?, que en teoría deberían estar más vinculados con la sociedad civil, fuera del gobierno y fuera del mercado. Ese desarrollo institucional yo creo que estamos avanzando muy bien. Lo que alcanzamos nosotros a ver en este momento es que hay un retroceso en la política agrícola, está clarísimo, ¿sí? Ya las organizaciones de productores desde el 2008 planteábamos que era necesario buscar el combate a la pobreza a través de la generación de empleo y a través de garantizar bajo varios mecanismos el que el productor pudiera tener el ingreso y a partir de su ingreso poder
emanciparse del Estado. Entonces, cada vez que se toma una decisión, pues vamos a estar hablando de esto. Cuando, por ejemplo, hablamos del programa de precios de garantía. En realidad lo que tenemos el día de hoy no es un programa de precios de garantía, porque al comprar una cantidad tan pequeña de lo que está en el mercado, en lugar de convertirse en un precio mínimo, se convierte en un precio máximo. Por lo que el objetivo de convertir el precio en un precio mínimo, pues es contraproducente para los productores. Y por eso vemos los grandes conflictos que hay con los productores, porque dicen, oiga, es que con ese precio, porque nadie está pensando en decir 7,200 el precio mínimo, 7,200 el precio máximo. Entonces es un despropósito hablar de precios de garantía, porque los precios de garantía están diseñados en todos lados donde se ha aplicado, inclusive en México, como un precio mínimo. Los programas como Sembrando Vida, aquí uno de los grandes temas es que es un programa, ¿es productivo o es un programa para incrementar el ingreso de las personas y con eso fomentar un nivel mayor de consumo? Porque si fuera un programa que esté destinado a la producción, ¿sí? Para empezar, la tendríamos que ver dentro de la Secretaría de Agricultura y no dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, ¿no? O la Secretaría del Bienestar actualmente. La tendríamos que ver más vinculada. Ahora, el impacto que también tiene el programa. Tenemos que del conjunto de productores, únicamente entran aquellos que tienen 2.5 hectáreas. Cuando en nuestro país más del 60% de los productores no llegan a los 2.5 hectáreas. Tienen que hacer maravillas para tratar de juntar, y eso hace que únicamente el impacto que tenemos de Sembrando Vida sea aproximadamente en 420,000, 450,000 productores de todo este conjunto, y no son los productores más pequeños ni los productores más pobres. Pero además con un agravante, porque si bien se ha tratado de manejar como un programa que trata de desarrollar el territorio, lo que alcanzamos a ver, y es una realidad, ¿sí? Y vale la pena evaluar este programa, es que la elección que hicieron los productores desde un principio del tipo de materiales a poner en sus 2.5 hectáreas, decíamos, había de todo. Había de forestales, había mandarinas, había naranjas y de todo, haciendo como especie de las quintitas tradicionales, pero con un agravante sin agua. Entonces, en esta evaluación, lo que alcanzamos a ver es de que realmente se convirtió más que nada en un programa que generaba empleo, entre comillas, con un enfoque más keynesiano, porque lo de menos era que sobrevivieran los arbolitos. Lo importante es que el productor estuviera entretenido productivamente, sí, aunque en realidad el impacto productivo es mínimo y la coordinación para que se integren a las cadenas productivas ha sido mínimos. Hay casos de éxito, por supuesto, como en todos los programas, pero cuando hablamos de una generalidad, lo que tenemos que concluir es que tiene que haber una reorientación de este tipo de programas para que pueda haber una mejor coordinación, ¿sí? Y puedan entrar al mercado en mejores condiciones. Actualmente, el llegar con sus 2, 3 canastas de los productos que están produciendo no les soluciona el problema del empleo y mucho menos del ingreso en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces sí, es necesario el que sigamos analizando estos temas, ¿sí? La participación del Estado tiene que ser una participación muy clara, porque el Estado es el ente que nos puede dar certidumbre, lo que comentaba el doctor Benigno. Si no hay certidumbre, como lo tiene, por ejemplo, con la Farville es un programa de mediano plazo de 6 años que se puede alargar 3 años más, como sucedió en esta ocasión, y con el productor ya sabe, si durante los próximos 6 años la tasa de interés es del 3.6% y la puedo contratar para 40 años, créanme que ese solo hecho le genera un incentivo al productor. Hay mucho que recomponer. De verdad, yo quisiera dejar este mensaje.
Hay muchísimo por hacer en el campo mexicano y las personas que han estado vinculadas a este seminario y que nos han estado viendo y aprovechamos para hacer un comercial, que nos sigan en nuestro canal del Dr. UTV, en donde tenemos ya un curso de desarrollo agrícola, en donde podemos ver algunas de las bases conceptuales de lo que consideramos que tiene que ser una política de desarrollo agrícola. Atender al productor en tanto es productor, independientemente si es chico, grande o mediano. Y atenderlos si es pobre, en tanto es pobre, pero son dos cosas diferentes, ¿sí? Que nos pueden llevar a, dependiendo de la orientación que le demos al presupuesto, a que sea realmente un presupuesto que combata la pobreza desde su raíz o se convierta en un paliativo que ante la posibilidad de ausencia de recursos, lo que haga es que lo que se ganó en términos de disminuir las brechas del ingreso entre los diferentes sectores de la población en el medio rural se puedan caer por falta de presupuesto. Yo creo que aquí tenemos una responsabilidad de todos el estar motivando a que esta discusión nos lleve a cambiar las políticas de combate a la pobreza por políticas completas de desarrollo rural y impulsar, como decíamos, con el 50% del PEC, políticas de desarrollo agrícola que promuevan productividad, competitividad, que generen empleo y permitan que la gente pueda obtener ingresos de su trabajo para solucionar los grandes temas que tienen en el día a día. Muchas gracias, doctor Uc. Ya no veo manos levantadas. No sé si alguien todavía quisiera intervenir con alguna pregunta o algún comentario. Mientras se animan, les comento de la importancia que tiene para nosotros el registro que ustedes hacen de su asistencia para poderles enviar por correo electrónico hasta ahorita 3 materiales. La presentación del doctor Uc, que nos explicó en esta sesión, el programa especial concurrente y este no es un archivo, va a ser una liga de un artículo que publicó La Jornada en esta semana sobre Sembrando Vida, precisamente, y veo que a algunos les ha interesado este tema, entonces también se los podríamos compartir. Si nos dejan su correo, por favor, en el registro. No veo manos levantadas. Si no hay más participaciones, le pediría al ingeniero Orozco que nos dé su mensaje de cierre de esta sesión, por favor. Bueno. Sí, ya se escucha perfecto. Perfecto. Miren, son 4 o 5 puntos muy breves. Primero, es el referente a felicitar a UC. Nos ha motivado y la próxima semana, el martes, vamos a retomar el tema. Hay 2 compañeros del seminario. Yo le pediría, creo que está Ríos, que si Reyes se incorpora y Hugo también, pues sería importante que estuviéramos los 3 el martes a las 6 para retomar la importancia del programa especial concurrente, que es el financiamiento del Estado al campo, conforme a nuestro seminario, que usted lo mencionó al inicio. En el artículo 27, numeral 20, ahí dice claro que el Estado es responsable pues de todo lo que se involucra para el campo. Entonces, comercial, el martes vamos a retomar este aspecto. En particular, me preguntaron cuál es el presupuesto de Chapingo. No aparece. Pensamos que está incluido en el anexo de la ley de egresos. Hay un anexo donde está distribuido todo el presupuesto y ahí está el PEC, que es el que quiero que se los haga llegar. Ahí hay un concepto que dice para educación, capacitación e investigación que corresponde a agricultura. Entonces pensamos que ahí está el presupuesto de Chapingo y son 6,000 millones de pesos. Chapingo anda en 4,000 pasaditos, ¿no? Entonces vamos a incluir en particular a los que lo solicitaron cómo está el presupuesto de Chapingo conforme a lo que aprobó la Cámara y que está establecido. Bien. Nos piden que retomemos la importancia del Estado, pero también del mercado. Y tienen razón.
El nombre del seminario de entender que es mucho, muy importante la del Estado. Sí, pero también es el mercado. O sea, y más en un país como México, que no es socialista o comunista, donde el Estado hace todo. Aquí somos mixtos. Tan importante es el mercado como la participación del Estado. Entonces vamos a incluir, no sabemos la fecha, ese punto. ¿Cómo se resuelve la pobreza? No solo del campo, sino en el país, trabajando. O sea, el Estado debe ayudar a los que no pueden trabajar por edad o por incapacidad, pero no hay otra solución en el mundo. La pobreza es cuando todos trabajemos, todos ganemos correctamente lo que merecemos, seamos honestos y honrados. Pero nada más distribuyendo dinero, me lo resaltan, no resuelve, al contrario, genera dependencia de los pobres, que cuando ya no les das en efectivo, ya no te apoyan, al contrario, generan problemas. Entonces, que hagamos una sesión especial de cómo se está combatiendo la pobreza en el mundo. ¿Qué pasó en China? Me lo ponen. ¿Cuál es la diferencia entre China y la India? Pues nos rebasa, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Que la India ya tiene más población que China. Pues que la población clase media de China es pero muy superior a toda Europa, ya no digamos de Estados Unidos. O sea, quieren saber eso. ¿Cuál es el futuro para resolver el problema de la pobreza? No solo para el campo. O sea, nos rebasa nuestra temática, pero vamos a tratar de ver qué podemos hacer. Otro concepto, evaluar los programas. Eso ya lo vimos en la sesión pasada. Lo dicen hasta varios cuadros que están en la administración pública actual federal. No hay evaluaciones de los programas sustantivos de PEC, o sea, de agricultura, de Semarnat, o sea, no los hay. Entonces, si tenemos escasos recursos, pues eso nos obliga más a usarlos de la mejor forma. El último, tesis. Servicio social y prácticas preprofesionales, muy eticado para Chapingo, Benigno. ¿Cómo podemos ayudar a que compañeros de Chapingo, de Narro, de cualquier institución relacionada con la agricultura, puedan analizar temas de los que hemos presentado? Todo el mundo hemos dicho que sí ayudamos. Hay que formalizarlos. Hay que hacer una propuesta de una página y media y convocar. Empezamos con Chapingo, pues estamos ahí adentro. ¿Cómo podemos ayudar? A esas tres cosas me dicen. Tesis, no sé por qué así me lo pusieron en ese orden. Yo creo que primero es servicio social, práctica preprofesional y al final es la tesis, según me acuerdo en Chapingo. Pero como sea, ¿cómo podemos desde el seminario, respetando todos los trámites de la universidad, a ayudar como asistente de cualquier estudiante de Chapingo que quiera tratar uno de los temas que aquí tratamos? Es cuanto. Felicidades a todos y gracias por todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. En el chat también escribí el canal del Dr. Uc TV de YouTube, por si alguien lo quiere copiar para que lo puedan consultar posteriormente. Y recordarles que esta sesión está siendo transmitida en Facebook y ahí va a estar disponible para que la puedan revisar posteriormente. Muchas gracias a todos y esperamos que hayan hecho su registro. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Gracias, Uc. Hasta luego. Buena imagen que tienes allá. Es maíz, ¿verdad? Sí.